Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vamos a realizar unos aretes en forma de círculo como este, que son fáciles y sencillos de realizar. Yo aquí le puse dos abalorios y el aplique para el arete. Entonces así es como nos queda. El otro arete lo voy a hacer con ustedes. Utilicé, vamos a trabajar aquí con macramé. Entonces utilicé el color amarillo, el color café, el color verde y el color fucsia. Entonces yo trabajé con estos cuatro colores y voy a utilizar una aguja de 3, que sería esta. Recuerde que los colores dependen del gusto de cada una de ustedes. Entonces de mi parte escogí estos. Ya ustedes cuando realicen sus aretes escogen el color que gusten. Bueno, aquí tengo otras opciones de aretes. Aquí tengo estos en forma de girasol. Estos los pueden encontrar en mi canal de YouTube. Aquí abajo les dejo el link si desean realizarlos, o aquí arriba en la tarjetica con mucho gusto les dejo el link para que lo realicen. Y este también de florecita también lo encuentran en mi canal de YouTube. El link lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción, o aquí aparece aquí arriba el, el link para que ingresen a realizarlo. Bueno, entonces utilicé para la realización de este arete, utilicé dos abalorios que fueron estos, dos bolitas, una café y esta es como una vanita, y el aplique para los aretes. Entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar con un anillo mágico. Recuerden que en mi canal de YouTube encuentran un curso básico a crochet para principiantes desde cero. Ahí pueden encontrar todos los puntos, disminuciones, aumentos y todo lo que necesitan para iniciar el crochet. Bueno, entonces voy a iniciar con un anillo mágico. Y vamos a subir con dos cadenas. Una y dos. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 12 puntos medios. Entonces este ya representa como un punto. Entonces vamos con 2, 3, 4, 5, 6 y así me voy hasta realizar los 12 puntos medios. Cuando lo realice, regresamos. Bueno, ya realicé mis 12 puntos medios. Ahora voy a cerrar mi anillo mágico. Vamos a cerrarlo bien fuerte y vamos a unirlo con las dos cadenas que realizamos al comienzo. Una y dos. Vamos a dirigirnos aquí a la segunda. Y vamos a realizar un punto deslizado, que sería este. Ahora vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Entonces aquí ya tenemos la primera parte de nuestro arete. Ahora vamos con el color verde. Bueno, aquí para el color verde lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar a cualquier espacio, puede ser a este. Vamos a hacer un nudo de seguridad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar aquí a nuestro espacio. Vamos a subir con dos cadenas que serían un punto medio. Ya representan un punto medio y dentro del mismo espacio voy a realizar otro punto medio, o sea, dos. En el próximo espacio, o sea, aquí, vamos a ingresar, hacemos un punto medio y dentro del mismo espacio un punto medio, o sea que vamos a hacer aumento en todos los espacios. Aquí en el próximo espacio, aquí si se pueden dar cuenta, ingresamos, realizamos un punto medio y en el mismo espacio otro punto medio. Y a medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo todas las hebritas.
Entonces, en total debemos tener 24 puntos medios. Cuando los complete, regresamos. Bueno, ya terminé la vuelta y ahora vamos a ingresar a la segunda cadena que realizamos, 1 y 2, ingreso, hacemos un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Ahora vamos a seguir con el color amarillo. Bueno, entonces vamos a ingresar a cualquier espacio, puede ser a este. Voy a ingresar acá y voy a tomar mi hilo amarillo, voy a hacer un nudo de seguridad y vamos a subir con 2 cadenas que representan un punto medio. Entonces vamos con 1 y 2. Entonces aquí ya tenemos nuestro punto medio. Ahora voy a ingresar al próximo espacio y voy a realizar un aumento. Entonces 1 y 2. Y de paso voy escondiendo el hilito. Voy a esconder este hilito amarillo. Entonces ya vamos, un punto medio solito, después un aumento. Ahora un punto medio solito. Y vamos a hacer aquí al lado el aumento. Entonces un punto medio y el aumento, o sea, dentro del mismo espacio. Aquí al lado un punto medio solito. Aquí al lado vamos a hacer un aumento. Entonces un punto medio y dentro del mismo espacio vamos a realizar el aumento. Aquí un punto medio. Aquí al lado vamos a hacer aumento, o sea, 2 puntos medios. Punto medio solito. Y aquí al lado vamos a hacer aumento, o sea, 2 puntos medios. Y así nos vamos alrededor de todo nuestro círculo hasta completar 36 puntos medios. Cuando los complete, regresamos. Bueno, ya completé mis 36 puntos medios. Voy a ingresar 1 y 2 a la segunda cadena con un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Y así es como nos queda. Ahora vamos a la última parte. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro color café. Vamos a ingresar a cualquier espacio, puede ser a este. Voy a hacer el nudito de seguridad. Y vamos a subir con 2 cadenas que representan un punto medio. Y me dirijo al próximo espacio y voy a realizar un punto medio. Voy escondiendo el hilito que me voy encontrando y en el próximo espacio vamos a hacer un punto medio, dentro del mismo espacio un punto medio. Ahora en el próximo espacio un punto medio, en el próximo espacio un punto medio y en el próximo espacio vamos a hacer aumento. Entonces vamos a hacer un punto medio y el aumento. Ahora próximo espacio, punto medio, próximo espacio, punto medio, próximo espacio vamos a hacer un aumento. Entonces 1 y 2. Próximo espacio, punto medio, próximo espacio, punto medio y en el próximo espacio un aumento. Entonces vamos a dejar 2 puntos medios y en el tercero hacemos el aumento.
Y así nos vamos alrededor de todo nuestro círculo hasta llegar aquí. En total debemos de hacer 48 puntos medios. Bueno, y así es como nos queda nuestro círculo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar 1 y 2 a la segunda cadena que realizamos al comienzo. Vamos a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad. Y aquí vamos a dejar un espacio para poner nuestros abalorios. Entonces vamos a dejar un poquito de hilo. Y vamos. Bueno, y así es como nos queda. Aquí simplemente es ingresar los abalorios. Vamos a ingresar este y el negrito. Perdón, el café. Entonces así es como nos queda. Y aquí sería ya hacerle el nudito, enhebrar acá. Enhebrar aquí. Y aquí ya le hacemos un nudito. Y así es como nos quedaría, perdón, toca voltear. Ay, cortemos aquí de una vez. Aquí vamos a perder nuestro hilo. Vamos a ingresar acá y vamos a perder este hilito. Y vamos a ajustar muy bien para que nos quede así cerradito. Aquí perdemos nuestro hilo, por lo que está aquí hay que cortar, mira. Entonces cortemos aquí este mientras tanto. Y aquí también vamos a cortar el hilito que sobra. Todos estos hilitos hay que cortarlos para que quede bien nuestro trabajo. Y aquí ahorita le voy a hacer un nudo para que no se suelte y quede así cerradito. Entonces así es como nos quedaría nuestro arete. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.